También queremos hablar de el personal de salud, de los profesionales, trabajadores de la salud, los médicos, jubilados y jubiladas, que también la están pasando muy mal. Hay una denuncia, un llamado de atención que hace el sindicato médico AMRA, el sindicato que agrupa al sector, sobre una crisis previsional que se está atravesando por parte de los médicos jubilados, especialmente en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Queremos conocer un poco más de esta situación también. Tenemos en contacto a Marcelo Regner de este gremio para que nos cuente en voz propia, en primera persona del plural, en nombre de sus compañeros y compañeras. Marcelo, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas por FM en Tránsito en la cadena Cruce. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Pablo? Muchas gracias por darnos este espacio. Por favor, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, veníamos contando un poco de la situación de el profesional de la salud en actividad y queríamos hablar también de los médicos y médicas jubilados y jubiladas, ¿no? Que la están pasando mal también, denuncian ustedes. Sí, exactamente. Mira, yo quería aclararte en mi contexto en realidad soy secretario gremial en mi seccional, que es el Conurbano Norte, y prosecretario gremial a nivel nacional en el sindicato médico. Y en esto de que lleva una lucha importante, está bien que remarquemos en el contexto del médico activo, porque dentro de ese salario del médico que cobra, después se lleva y se sacan las cuentas para el médico que se jubila. Uh-huh. Y en la provincia de Buenos Aires lo que está pasando es que en una ley que se promulgó en el 2014, en el gobierno de Daniel Scioli, que fue la ley 14.656, para los empleados de los municipios de la provincia de Buenos Aires, y que se debería estar aplicando en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, dice cómo se tienen que plantear los derechos y obligaciones de los trabajadores municipales. Algunos municipios, pocos la aplican y muchos no la aplican, y hasta en aquellos que las están aplicando, aquellos que las están aplicando, por ejemplo, esa ley dice que los municipios tendrían que tener un 80% de sus empleados en relación de dependencia y solamente hasta un 20% contratados. Ajá. Y a veces hacemos las denuncias judiciales, no nos contestan los porcentajes, y cuando terminamos, gracias a la justicia, teniendo el dato concreto, nos damos cuenta, como municipios de Pilar, que es al revés, el porcentaje de empleados contratados es el 80% contra un 20% de trabajadores en relación de dependencia. Uh-huh. Esto implica una precarización del trabajo activo, pero es importante esto, Marcelo, que decís, ¿no? También implica un vaciamiento progresivo de los haberes jubilatorios futuros. Exacto, porque dentro de eso hacen que tengan salarios básicos muy bajos y con todo un agregado de título de especialista, escalafón, presentismo, otros ítems que le aumentan el salario, bonos, pero que son todos adicionales no remunerativos y con salarios básicos de 380.000 pesos. Entonces, cuando terminan después de 20, 30 años de trabajo, a los 60, 65 años se jubilan y su jubilación pasa a ser de 380.000 pesos. Entonces, médicos tenemos colegas que con 70, 75 años están trabajando porque no pueden pasar de tener un salario que por ahí en este momento es, por tener 24 o 36 horas semanales de trabajo, un salario que es de 1 millón de pesos y que igual hubo un achatamiento salarial en las últimas décadas muy importante en el médico, y pasar de ese salario a una jubilación que nos llega a ser la mínima o menor que la mínima. A veces, por ejemplo, en municipios como Pilar le agregan un bonito para que el jubilado no llegue a tener una jubilación peor que la mínima que tiene un jubilado que está en la calle. Sí. Entonces, eso pasa allí, pasa en otros municipios, pasa en Villa Gesell, pasa en zonas donde no aplican la 14.656 que la tendrían que aplicar. Y estamos luchando para que nuestros jubilados puedan tener una mejor jubilación en base a que se cumplan convenios colectivos de trabajo
con los trabajadores médicos y médicas activas que están trabajando en esos municipios. Esa es la realidad, si te lo puedo tratar de sintetizar claramente, y eso cuesta mucho trabajo. Sí, está muy clara la explicación de la problemática. Marcelo Regner, secretario gremial de AMRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina. Nos dijiste en zona norte del conurbano bonaerense, diste algunos ejemplos de municipios que están con este esquema que genera esta situación de impacto en los saberes jubilatorios de los médicos, que tienen que seguir trabajando fuera de edad y multiplicándose, como nos está pasando, Marcelo, en todos los rubros, prácticamente en todos los rubros del trabajo en la República Argentina, pero en el tema salud es grave, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, el sector que le brinda calidad de vida y justamente salud al resto de la población. Además, yo te quiero recordar, porque me lo recuerdo siempre, cuando asumió el presidente que tenemos, el presidente Milei, fuera del Congreso, hizo una asunción a la presidencia fuera de la habitual, y hablando dentro de todos los párrafos que dijo, habló de los médicos en la época COVID, y de lo que sufrieron los médicos, y lo único que recibieron fue los aplausos con las ollas, los golpes de ollas y nada más. Y atrás de eso, después de eso, no hubo ningún otro reconocimiento, sino, la verdad, lo único que sabemos que recibimos fue persecuciones, maltratos y, desde el punto de vista de lo salarial, achatamiento. Sí. Entonces, desde este punto de vista, no importa el partido político del municipio, no importa el partido político de la provincia ni de la nación. El médico desde ese momento está cada vez peor y con muchas ganas de dejar de hacer su profesión. Por eso faltan pediatras, faltan clínicos, faltan terapistas de cualquier sector, y cada vez esto va a empeorarse, y el médico, el trabajador es el perjudicado, y atrás de esto es el ciudadano. Marcelo, el reclamo directo y puntual sobre este tema, ¿a quién es? ¿Quién es que tiene que hacer cumplir esa ley? ¿El gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Hay que ir por los 135 municipios bonaerenses? ¿Cómo es? Sí. Los 135 municipios tienen que cumplir la ley 14.656, ley provincial que atiende a los trabajadores municipales, que dentro de esta ley dice que hay que hacer un convenio colectivo de trabajo donde un capítulo se dedica al trabajador de la salud profesional. Entonces, ese capítulo del convenio colectivo atiende la necesidad de los derechos y obligaciones, incluyendo el salario de los médicos y médicas que trabajan. Entonces, ahí en eso, el que tiene que trabajar es el municipio, es el intendente que tiene autonomía para decidirlo y su consejo deliberante. Entonces, tu pregunta es, ¿quién es? Es la intendencia. Bien, bien. Para que quede claro, a dónde apuntamos, es la intendencia y son los concejales y las concejalas, ¿no? Exactamente, para aprobar estos y hacerlos cumplir estos convenios colectivos de trabajo según la ley 14.656. Pero tiene que hacerse cumplir. Y en muchos lugares que primero no aplican la ley y segundo, a donde se aplica la ley, no se cumple el convenio colectivo de trabajo. Hay excepciones. En algunos municipios se hace y por suerte tenemos la posibilidad de estar bien, los delegados estar conformes y poder trabajar. Pero como siempre son el menor número de casos, ¿no es cierto? Marcelo, ¿cómo continúan con este reclamo? Nosotros, la mayoría de las veces, primero, haciendo los pasos que todos los gremios hacemos. Primero pedimos audiencia, en muchos lugares nos reciben, hablamos sin ninguna respuesta. Segundo paso, los médicos con mayor o menor posibilidad se movilizan, hacen alguna medida de fuerza, pero en general el médico es muy servicial, es de servicio y siempre trata de seguir atendiendo al paciente, y además tiene que, como ser un servicio esencial, al seguir atendiendo las guardias es como que no se percibe la medida de fuerza del médico. Y el tercer paso, ya directamente pasamos a la justicia haciendo denuncias judiciales, como pasó esto
de denunciar que el porcentaje de médicos que no estaban en relación de dependencia era superior al que estaba en blanco, y la situación del no cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, como está pasando en el municipio, básicamente, para un ejemplo bien claro, es el municipio de Pilar del intendente Achával. Bien, que es tu región de acción gremial. Marcelo Regner, secretario gremial de AMRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina. Bueno, dejamos línea abierta para seguir desarrollando este tema. Marcelo, si te parece, compartir la información. Nos parece muy importante hablar de la salud en toda su dimensión, y empieza por los trabajadores y las trabajadoras el tema de una mejor calidad de salud para toda la población. Te agradecemos mucho el tiempo. Te agradezco a vos, y muy amable, y esperemos que esto ayude a hacer que la población entienda un poco más en qué situación se encuentra la salud en nuestra provincia, y también estirarlo esto a lo que es la situación del país. Totalmente. Te agradezco mucho. A vos, muchas gracias, es la intención. Bueno, ahí pasó el secretario gremial de AMRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina. Bueno, denunciando que los médicos jubilados están teniendo que trabajar a los 70, 75 años, hasta donde llegan, hasta donde pueden, porque no les alcanza la jubilación, porque las cajas jubilatorias de la salud municipal están vaciadas, porque hay muchos que están trabajando contratados y no como planta permanente de los municipios, incumpliendo una ley provincial. Y el reclamo es a los intendentes y las intendentas de toda la provincia de Buenos Aires, que tienen que cumplir con esa ley. De lunes a viernes.